Destrozaron casa del reportero que grabó asesinato de migrante a manos de policías de Tulum. Cacharon a candidata borracha. Sígueme grabando, me vale. Y familia de defensor de bosques asesinado pide ayuda al presidente de la República. No nos van a venir a matar, ya nos dijeron. Bienvenidos al Caporal del 6 de abril. ¡Comenzamos! Te invito a que te suscribas a este canal y a que te sorprendas con este video. Pues sí, otro día más vine a hacerme pendejo al trabajo. ¿Y qué chingados tiene? Me pagan. Se trata de policías estatales, policías del estado de Michoacán, que subieron estos videos a la red social TikTok y esta cuenta, de hecho, ya fue cerrada. Tras viralizarse estos videos y darse cuenta la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán de la presencia de este material, de elementos usando, vaya, los uniformes, informó vía Twitter, todo lo dejaron en redes sociales también las mismas autoridades, hasta los formalismos. Vía Twitter informaron lo siguiente: la Subsecretaría de Asuntos Internos inició una investigación con relación a publicaciones difundidas en redes sociales donde se observa personal policial infringiendo las normas establecidas en el reglamento que rige a la corporación. La institución actuará en estricto apego a los estatutos que rigen a los servidores públicos de la corporación policial. No se permitirán actos que atenten contra los principios bajo los cuales se debe regir el personal. Bueno, ayer te platiqué del caso de una adulta mayor en la Ciudad de México que acudió a un módulo de vacunación por el COVID-19. Este módulo estaba instalado en la Vocacional 7 en la alcaldía Iztapalapa. Ella le dijo al enfermero, le entregó una notita y pues en esa nota aseguraba que ella estaba siendo víctima de abuso por parte de su hija y de su yerno. No la dejaban salir de su recámara incluso. Policías pusieron bajo resguardo a la abuelita y detuvieron a la hija y al yerno y detuvieron a los acusados. Me surgió justo después de ese video la pregunta de ¿qué habrá pasado con la abuelita posteriormente tras la denuncia? Bueno, hoy hay información sobre ello y resulta que desistió de su denuncia ante el Ministerio Público. Negó haber sido víctima de violencia familiar, aseguró que sí le dan de comer, que sí le dan los medicamentos y que la tratan bien. Esto lo ha informado la Fiscalía de la Ciudad de México, que asegura que la mujer recibió asistencia jurídica y ella dijo que vivía en Naucalpan, pero en enero del año pasado sufrió una caída y se fue a vivir con su hija a Iztapalapa. Policías de investigación fueron a la casa de la adulta mayor, recogieron grabaciones de videovigilancia de la zona para pues monitorear, ver si podían obtener información de cómo era tratada esta mujer. Y también le pidieron al médico legista y a un perito en psicología estudios a la adulta mayor. Pero ella se negó, ella no quiso y está en todo su derecho si así lo determina. De tal forma que los detenidos fueron puestos en libertad, aunque la carpeta de investigación sí fue turnada por parte de la Fiscalía, por parte de las autoridades a la Fiscalía Familiar de Adulto Mayor, para que sigan las investigaciones. Esta fue la nota que le entregó esta señora, esta abuelita, al enfermero. ¿En dónde? Pues ahí está justo la nota de auxilio, asegurando que la dejan encerrada, no la dejan salir ni a la puerta de su casa. Y dice, les pido que me saquen de aquí, por favor. Seguramente recuerdas el caso de Victoria, la mujer salvadoreña que fue asesinada por policías del municipio de Tulum, en Quintana Roo. Hoy el portal NotiTulum publicó una entrevista al reportero que grabó las imágenes que todos vimos del sometimiento que acabó en la muerte de la migrante, el sometimiento de los policías. Es más, esta es fotografía, este es un
clip, una imagen tomada de ese video. Bueno, el reportero Francisco Canul, quien hizo esta grabación, denunció y salió publicado en el portal Notitulum que su casa fue allanada, fue destruida y fue saqueada. Él asegura que salió con su familia este pasado sábado y regresó el domingo a su casa. Regresó luego también de que un vecino le informó que su casa estaba abierta. Cuando pues él llegó, encontró candados y cerrojos de su casa violados, rotos, la reja y los protectores de hierro arrancados y la puerta de acceso de madera también arrancada con barretas. Él descartó un robo simple, vaya, que hayan ingresado los ladrones a vaciar la casa, porque detectó mucha hazaña en la manera en cómo ingresaron a su domicilio. Aseguró que le robaron equipo de trabajo, cámaras, computadoras, discos duros, pantallas con las que hace también sus transmisiones en vivo y documentos. Lo curioso es que la casa del reportero se encuentra a tan solo 2 cuadras del Palacio Municipal. También está frente a un edificio que presuntamente pertenece al oficial mayor del ayuntamiento, Francisco Xiu. Lo extraño es que nadie, ningún vecino, dijo haber visto o escuchado algo a pesar de lo aparatoso de los hechos, y ahorita te voy a presentar imágenes. El reportero asegura que decidió no entrar al ver los accesos rotos y llamó al 911. La policía municipal tardó 1 hora y media en llegar, aseguró. Y ayer lunes presentó finalmente la denuncia. Vaya cochinero el que está ocurriendo en Tulum, en donde autoridades aseguran que están haciendo justicia y cada vez están saliendo más y más cosas. Así quedó la casa. Estás viendo en pantalla la puerta de madera destruida, todo como dejaron el domicilio, la ropa y el escritorio, de donde, como te mencioné, le robaron equipo de trabajo. Ayer, vaya cosa más curiosa, ayer a los medios de comunicación llegó esta invitación que estás viendo en pantalla. Carlos Mayorga, candidato, invitó a medios al arranque oficial de campaña. Él es candidato del PES y dice, dentro de un féretro. Ándale. Y la curiosidad mató al gato. Había que ver a ese candidato haciendo su arranque de campaña en un féretro. Y pues un arranque de campaña que ha provocado mucha polémica, principalmente pues por el exceso de creatividad de este candidato. Te comparto justo un video de ello. Tú juzga y leo tus comentarios. Radical, en absoluto. Ocupamos un verdadero despertar. Yo soy Carlos Mayorga y soy uno de los 1.500.000 habitantes de Ciudad. En la alcaldía Miguel Hidalgo, esto en la Ciudad de México, fue sorprendida Linda Ruiz. Linda Ruiz era porque tuvo que renunciar, bueno, presentó su renuncia a raíz de esto que te voy a compartir. Era candidata a concejal de la alcaldía por la coalición Va por México. Fue sorprendida conduciendo ebria. Conduciendo, vaya manera de conducir, y no me refiero necesariamente al vehículo, sino de conducirse a sí misma. Después de que se hizo público este video que te voy a mostrar, Mauricio Tabe, quien es el candidato a alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues informó que ella le presentó su renuncia que finalmente aceptó. Mira nada más.
Sígueme grabando, me vale madre, chinga tu madre, pendejo. Pinche malagradecido de mierda, tú y Nancy, tu puta amante de mierda. ¿Eh? Y voy a demostrar que es tu amante, pendejo. Así es que no te hagas el pinche inocente, estúpido. La señora secretaria anda muy tomada, con camioneta que no le corresponde. Súper tomadísima. Porque estoy tomando unas copas, me vas a grabar. ¿Qué más vas a hacer? Tengo pruebas de que Nancy es tu amante. Disculpe señora, yo soy soltero, ¿eh? Sí. Con excepción del caso de la adulta mayor que entregó la nota de denuncia y del reportero de Tulum, muy probablemente el resto de los temas que te he compartido en este video te han sacado alguna sonrisa, dado lo increíble de los acontecimientos. Aunque no debería de ser, porque estamos hablando también de temas que protagonizaron servidores públicos, como el caso de los policías bailando, o de personas que aspiran a ser servidores públicos. Pero este caso, el de este tema principal de este video, es muy diferente al de todos los anteriores, por tratarse del asesinato de un cuidador de bosques que ha derivado en amenazas a la familia del cuidador de bosques. Ayer fue informado del asesinato de Carlos Márquez Oyarzábal, comisario y cuidador de bosques de la comunidad de Las Conchitas en el municipio de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero. Él formaba parte de un grupo de campesinos que decidió armarse con el objetivo de ponerle un alto a los talamontes, a los que se dedican a la tala ilegal. Ayer, el Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero informó que Carlos Márquez viajaba en cuatrimoto a la comunidad de Ciénega de Puerto Alegre, cuando de pronto fue interceptado por personas armadas. Lo secuestraron, lo llevaron por la fuerza a la comisaría ejidal de Ciénega de Puerto Alegre, lo torturaron, lo mataron y lo desmembraron. Esto, insisto, es con base en información al Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero. Ayer mismo, este observatorio lanzó una alerta dirigida a los gobiernos federal y estatal, diciendo que la gente de la zona también estaba siendo amenazada de muerte, y pidió el observatorio la intervención del Ejército y de la Guardia Nacional para que haya más catástrofes, principalmente en la comunidad de Agua Escondida, en el municipio de San Miguel Totolapa. Hoy ha sido difundido un video, en donde se ve a la familia de este comisario y cuidador de bosques asesinado, la familia que pide ayuda a las autoridades, porque en efecto, afirman, han sido amenazados. Se escucha a una mujer que se identifica como hermana del comisario, afirma que personas les hablaron para decirles que los van a asesinar y a quemar. Aseguran también que cuando estaban torturando al hermano, al comisario, pidieron la presencia de las fuerzas de seguridad, pero a diferencia del caso de Tulum que te comenté hace unos minutos, en este caso nomás no llegaron los policías. El video incluye la voz de un niño que se identifica, de dos niños, uno se identifica como sobrino y otro como el hijo del comisario, llorando, diciendo que temen por su vida. La familia afirma que no tienen comida ni tienen manera para salir del lugar. Te voy a compartir justo el audio y el video. He censurado obviamente los rostros de la familia. Y antes de mostrártelo, te recuerdo que te he compartido, te he hablado en este video de otros videos que están disponibles en este canal. El caso, por ejemplo, de la adulta mayor que denunció casos de violencia familiar, y también el caso del reportero, en este caso de la mujer asesinada por policías de Tulum. Los links de estos dos videos, si es que quieres más información detallada sobre estos casos, los encuentras en la descripción de este video, así como en una tarjeta que te estaré poniendo aquí en la pantalla. Ahora sí, te comparto el video de la familia pidiendo auxilio. Ojalá que este mensaje llegue a donde tenga que llegar. He decidido también, por prudencia, suprimir la parte de los niños, pero escuchemos a las mujeres pidiendo auxilio. Necesitamos apoyo lo más pronto que se pueda. Estamos aquí seguros.
en una casa de adobe, ya no tenemos salida, nos sentimos muy atrapados, ya no tenemos fuerzas para caminar, ya no aguantan nuestras fuerzas, ya sentimos que ya no podemos más resistir más cosas, pues ya se nos está acabando todas las fuerzas de la vida. Y luego nos quedamos sin cosas de comer, ya no podemos ir a traer. Y los carros ya no sirven. Necesitamos apoyo del gobierno, pero rápido, porque si no nos van a venir a matar, ya nos dijeron. Por favor.